أسف myself حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Como muchos de ustedes han visto a través de los meses que hemos pasado junto a Taekook, podrán haberse dado cuenta de que las canciones que se nos han compartido siempre suelen mencionar una palabra en específico. Y esto lo pudimos notar más desde que Taehyun realizó aquella publicación en la fiesta de Jungkook el día 4 de noviembre, donde no solo quedó grabado la manera en la que su cercanía y afecto se mostró en las fotos que nos compartió, sino que además lo hizo a base de una canción que nos dejó muy sorprendidos a todos, ya que parte de la canción Elliot Song de Dominic Fike y Zendaya habla específicamente de esta palabra que ha sido recurrente en la relación de Taekook, desde que se supo que Jungkook le recomendó escuchar a Taehyun a un No or Yes de Akina Nakamori. Aunque para ir acorde a las fechas en las que se desencadenaron estos hechos, el 14 de mayo, Jungkook escuchó por primera vez en vivo la misma canción que anteriormente mencioné, mientras se mostraba bastante nostálgico durante las dos canciones que la reprodujo en un mismo día, por lo que fue bastante interesante haberlo escuchado cantarla en voz baja y seguro de que estaba pasando un momento muy íntimo para él, ya que para el día 11 de abril, Taehyun hizo un live en el que mencionó abiertamente que Jungkook le había recomendado una canción para escuchar, la cual había sido precisamente la que habíamos estado trayendo a colación, debido a la letra que esta contenía. Pues como se ha dicho muchas veces, esta canción siempre habló de un amor que debía de ser oculto ante los ojos de los demás, pues había preferido eso a un anillo en su dedo anular. Y ya si hablamos de la palabra que ha estado presente para referirse a Taekook como tal, esta canción hacía mención de la palabra pecador, porque no podrían estar tanto tiempo lejos del otro. Por lo que ese mismo día supimos que incluso el hermano de Jungkook compartió la misma canción a través de sus historias de Instagram. Y meses después, para el día 4 de septiembre, Taehyun mismo volvió a colocarla para sus historias de Instagram, sobre un bonito atardecer, por lo que solo confirmó que seguía siendo parte de su playlist, ya que finalmente sí le había gustado la recomendación. Así que si recuerdan que tiempo atrás analicé la letra de la canción Stigma de Taehyun, la cual de igual forma hablaba sobre ocultar cosas que nunca había dicho, ya que podría interpretarse como una metáfora de la lucha personal de Taehyun con la percepción pública y cómo buscaba liberarse de la carga emocional asociada, trajo consigo una emotiva culpa que cargaba a través de los errores que él consideraba como un pecado ante la sociedad, ya que se arrepentía por no poder proteger a esa persona tan frágil y delicada que fue castigado en su lugar. Esto, como verán, vino con varios mensajes ocultos que pueden interpretarse de varias maneras si lo observan desde una perspectiva objetiva. Aunque hablando francamente de la manera en la que yo puedo interpretarlo, quizá hay bastantes puntos de los que se debería de hablar, ya que al centrarme específicamente en una parte muy importante, podemos encontrar que el verso 5 hablaba sobre pedir perdón a su hermano por no poder ocultar lo que es, ya que si lo intenta no lo puede borrar. Y aquí justo es cuando se pronuncian las palabras claves que hemos estado viendo en diferentes canciones compartidas por ellos mismos, ya que cuando pregunta que si lo está llamando pecador y cuestiona qué más tiene que hacer para dejar de ser juzgado así, vuelve a pedir disculpas, esta vez a su hermana, repitiendo la misma oración una vez más. Así que si hablamos exactamente de cómo ambos se llaman pecadores a sí mismos, caemos en cuenta de que en esta canción Taehyun mismo pide que se iluminen sus pecados, porque a raíz de que no puede borrar su pasado, siempre espera morir un poco más cada día más, así que implora ser castigado por lo que es para que así sus pecados sean perdonados. Lo que nos lleva al punto número 1, del por qué Taehyun mismo confirmó tiempo atrás que no mantenía una buena relación con sus hermanos, ya que el no querer hablar sobre ello e intentar cambiar la conversación en cuanto se dio cuenta que no tenía caso explicarlo, dejó en claro muchas cosas, ya que también el hecho de que Namjoon no pudo explicar el significado que traía Stigma detrás, al ser Taehyun la única persona que no quiso hablar sobre ello como los demás miembros que sí alcanzaron a contarle la historia a Namjoon, pareció ser una declaración de lo mucho que esta canción significa para él. Pues si lo vemos desde un punto actual, en donde Taehyun volvió a hablar de sus hermanos después de un tiempo, y cómo pareció dejar en claro que ellos no eran lo suficientemente cercanos, porque jamás pudieron convivir en un mismo hogar, todo quizás se pudo conectar. Esto no quiere decir que haya alguna disputa entre los tres o que no se aprecien entre sí, más allá de la cercanía que no hayan tenido jamás, pues a raíz de las palabras que Taehyun expresó en esta entrevista, él dejó en claro que sus hermanos siempre respetaron su carrera musical, y que aunque no hablen con frecuencia, más que para los cumpleaños de sus padres y nada más, siempre existirá un cariño especial hacia ellos, independientemente de que nunca pudo acercarse a ellos mientras estaba intentando seguir su sueño.
Y si hablo específicamente de los hechos que en otra ocasión ya les he explicado con más detalle, es para que puedan entender lo extraño que se vuelve la palabra pecador en todo lo que dicen o hacen. Así que es aquí cuando pasamos al punto número 2, y como para el 24 de abril de 2023, Taekook asistió a la premiere de la película Dream, que se convirtió en un momento tan especial e importante para los Taekook Shippers, pues al verlos llegar juntos y mostrarse bastante tímidos alrededor del otro, fue un hecho demasiado memorable, ya que al habernos percatado de las prendas que ellos vestían, volvieron a dejar en claro que algo de verdad estaba pasando, más allá de lo que podíamos intuir. Pues basándonos específicamente en la vestimenta de Jungkook, pudimos observar ciertos patrones que no se pudieron ocultar. Tengan en cuenta que a diferencia de lo que Taehyun usó ese día, representaba más el hecho de haber utilizado una camisa de Oscar Wilde, quien fue encarcelado por ser un hombre homosexual, así que la ropa de Jungkook volvió a repetir una frase escrita en la prenda que portó para su aparición en solitario junto a Taehyun, la cual citaba a Taylor Mitz, quien fue un actor y escritor para un periódico gay, y escribió citas evangelísticas en la misma, entre las cuales estaban: porque todos han pecado y están por debajo de la gloria de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Pues estas tuvieron la intención de hablar específicamente de dos hombres que fueron encarcelados por sus prácticas homosexuales y causar una molestia pública. Así que si ustedes mismos van a comprobar cada cita contextualizada, podrán encontrar bastantes cosas para decir, pues esas dejaban en claro que había algo más ahí. Y aunque no pretendo ofender cualquier religión involucrada en las escrituras que se hicieron en esta chaqueta, quiero que dejen esta parte a su libre pensamiento, pues a pesar de que no estoy inventando ninguna de esas líneas, no está de más dejarlo en claro, ya que para el punto inicial de este video, y por el cual me sigue pareciendo bastante extraño que la palabra pecador haya sido recurrente hasta en la actualidad, pudimos encontrar esa misma frase para la canción que Taehyun colocó en su publicación del pasado 4 de noviembre. Esto, como verán, es llamada Elliot Song de Dominic Fike y Zendaya, para el soundtrack de la serie Euphoria, la cual trata sobre una relación entre amantes o amigos cercanos que se ha desmoronado, ya que describe la pérdida de todo y cómo esa persona era el único que lo hacía sentir vivo, pues el primer verso insinúa la soledad y el sentimiento de abandono que siente al posiblemente construir algo que no funcione. Y aunque la canción es bastante triste en comparación de lo que la escena en Euphoria se trataba, hay una parte realmente interesante en esta canción, la cual decía que eran ellos contra el mundo, seguido de la oración, solo un par de pecadores intentando sobrevivir. Pues si lo mantiene ahí, egoístamente solo estaría haciéndolo por él, porque no hay manera de que lo deje ir. Tengan en cuenta que en la actualidad, y más en donde ellos residen, todavía hay cierta negación a que la homosexualidad sea bien vista ante la sociedad, por lo que al intuir que posiblemente exista una relación más allá de la amistad, pudo haberlos hecho llamarse a sí mismos como pecadores, en una reprienda por sentir lo que sus corazones no deberían elegir, y aún así, estaban dispuestos a mantenerlo oculto para protegerse. Así que si hacemos una recapitulación de todas las veces en la que esta misma frase se repitió a lo largo de los meses en los que Taekook intentó ser más libre que antes, podríamos intuir una posible escapatoria de lo que tal vez intentaron hacerles, después de lo que todos ya sabemos. Probablemente para algunos dispositivos no esté disponible la publicación de Taehyun con dicha canción, ya que he leído comentarios respecto a que no sabían de qué canción se trataba porque no aparecía para ellos, y aunque personalmente sí pude ver dicha canción en la publicación durante varias horas, después para mí desapareció, aunque todavía hay personas que pueden verlo de la misma forma. Y aunque no estoy intentando hacerles creer en mis palabras, yo seguiré dejando que lo tomen con su propio criterio y revisen cada canción con sus propios méritos, pues estoy seguro de que en el futuro esta palabra seguirá más allá de lo que podemos imaginar. No me sorprendería encontrarlo en más canciones que nos compartan, pues son solo un par de pecadores que se amarán hasta el último día de sus vidas.